nuevo. Excelente, estamos grabando de nuevo. Bien, entonces seguimos con H-Flu, ¿verdad? Este se va rápido, el H-Flu Influenzae. Ok, lo primero es que tenemos, vamos a ver, tenemos dos importantes, dos clasificaciones, o sea, dos características, dos tipos de H-Flu Influenzae. Uno que vamos a llamar non-typable y otro que tiene una cápsula que es el tipo B, ¿verdad que sí? El Haemophilus influenzae tipo B que tiene cápsula. Entonces, las infecciones por el non-typable, el Haemophilus influenzae non-typable son ¿cuáles? ¿Cuáles infecciones produce? Estafilococos aureus, ¿no fue tú hablaste una vez? No, no. Eh, No, no, tú no, dices Tú estás las infecciones que confundiendo. produce. hasta Yo la X creo escribiste que arriba, incluso. dice ah, infecciones, así que está. Sí, No, sí. no, no. Ah, Eh, Ok, espérate, espérate, con- espérate, espérate. a ver ahí. Miguel, vamos a ver. Non-typable. ¿Qué produce eso? creo que otitis media y conjuntivitis. Otitis media, exacto. Otitis media, tú tienes tu sinusitis, tu conjuntivitis, bronquitis, produce exacerbaciones agudas en COPD. Miren, el COPD, ustedes tienen acute exacerbation, exacerbación aguda. Lo más común, la causa más común de exacerbaciones agudas de COPD es los virus. Bien, causas virales. Ahora, de segunda causa tenemos causas bacterianas. Dentro de la causa bacteriana, la bacteria que más frecuente produce exacerbaciones agudas en COPD es el Haemophilus influenzae. Esa es la causa bacteriana más frecuente de exacerbación aguda. La segunda causa más frecuente bacteriana de exacerbación aguda es la Moraxella catarrhalis, que la Moraxella se parece a las Neisseria, es un diplococo gran negativo. Ok, entonces, bien, el tipo B, el type B, produce ¿qué? ¿Qué produce? El Haemophilus influenzae tipo B, señores, ¿qué produce eso? Hello. Sí, estamos aquí, estamos aquí. Ah, está bien, está Eh, Estamos, bien. eh, Meningitis. epiglotis. Produce meningitis y epiglotitis también. Entonces, epiglotitis, el thumb print sign, vamos a verlo ahora mismo. Thumb print, thing, thumb print sign, epiglotitis. Coño, pero ¿por qué me poner versus normal? Está bien, entonces. El normal, la epiglotis normal es una radiografía lateral del cuello. Y el epiglotitis. Lo primero que hacemos con ese paciente, es un paciente el paciente que tiene epiglotitis es un paciente que está en una posición con la cabeza hacia atrás. eh, o sea, la cabeza la tiene en extensión. O sea, esa es la posición. Una posición en trípode de falta de aire, ¿verdad? Pero tiene la cabeza en extensión. Usualmente lo que tenemos que hacer con ese paciente es intubarlo. ¿Ok? Tenemos que intubar. Intubarlo. Me vengo con una tráqueo, ¿no? ¿Cómo? Una tráqueo no sería heavy. No. Ah,
una No, epiglotitis a veces el tubo no pasa. sí, pero por ende, si tú lo detectas temprano, mientras la inflamación no está muy severa todavía, tú la intubas. Para tú no tener que abrirlo, para tú no tener que hacer una traqueostomía. Entonces tú lo intubas, ese paciente, inmediatamente. Ok, ok. Entonces, vamos a hablar, háblame un poquito ahí de las características eh, de laboratorio del Haemophilus influenzae. Requiere esto y esto, ¿verdad que sí? Para crecer. Eso es ya en relación, tú te refieres a la GAL, ¿verdad? Ujú. Bueno, a la GAL en el sentido de que cuando estaba leyendo First Aid decía como que crece o que como que se cultiva en un agar chocolate Ujú. que va a contener el factor 5 y también va a contener el factor 10. Y el factor 5 es. El NAD. ¿Y qué era eso? ¿Qué es eso? NAD. Eh, ya lo se me olvidó. ¿De qué vitamina deriva el NAD? Vitamina B3 Ok, ¿cómo se de llama esa niacin. vitamina? Niacin. Es la deficiencia de vitamina B3 de niacina que produce. Te va a producir un flushing face. Aparte de lo que va a La producir. deficiencia, no el exceso. Espérate, Qué no bacana tu recuerdo. clase hoy. ¿Qué tú dices, Javier? Sí, qué bacana esta clase hoy, de verdad. Pues a usted lo que Déjame ver, le gusta es que lo pregunten, eso es lo que le gusta. Marín, esos conceptos así para atrás, está bacanísimo. Sí, porque deficiencia. es que tenemos que construir la cosa una encima de otra. Y a medida que vayamos avanzando, vamos repasando lo de atrás. Entonces, ajá, me dijiste. Espérate. Y tú Entonces, sabes cuál es el lío, que yo me recuerdo de esa respuesta porque Luis la dijo así. ¿Cuáles son las tres? Güey, no le diga nada. No le Y diga él la nada. dijo las tres, así, uno por uno. No le Y diga es nada, un no le diga mejor. nada. espérate, espérate, que es que tengo miedo. Yo tengo algo en la cabeza, pero tengo miedo de equivocarme. ¿Cómo va a ser? Dilo, Pero, dilo, No tenga dilo. miedo al éxito. pero ese no es el asunto de la pelagra. Eso mismo. Pelagra, bien. ¿Y qué es la pelagra? ¿Qué es eso? Eh, Vamos a ver, Diablo, Miguel. no recuerdo. Vamos a ver, Miguel, ayúdalo ahí. Tírale, dime algo ahí de pelagra. Hello. La pelagra. La Lo que recuerdo de Pelagra es que produce dermatitis, diarrea. Sí, Es sí, diarrea. También puede producir, creo que demencia. Ajá. Y puede ser y y muerte. dermatitis. Y muerte, ¿no? ¿Verdad? ¿Y Exacto. esa dermatitis cómo es? ¿Cómo es la dermatitis? Eh, En, en zona de puesta del sol. ese sí, que se ve en las manos, aquí en la zona como del cuello. Y con el Y cuello, vaya ¿cómo así, se llama ese signo en el cuello? de la camiseta, qué sé yo. Casal, el collar de casal. Entonces, está bien. Está bien, ya está bueno. El factor 5 es el de la hematina, ¿verdad que sí? Hematin. El Entonces, 10. es el 10. Entonces, ustedes Ujú. tienen, por ejemplo, ustedes lo pueden crecer también. Hay un fenómeno que se llama satellite fenómeno, que eso es que la Haemophilus influenzae puede crecer alrededor de un Staphylococcus. Bien, satellite, no, satellitism, está bien, vamos a ver. Crece alrededor de el staph porque staph produce hemólisis y le brinda los factores 5 y 10 para que él crezca. Mira aquí una línea donde está creciendo, ahí en el centro está creciendo el staph
y alrededor el Haemophilus. Se llama Satellite Phenomenon. Ok. Entonces, bien. Espérate, me perdí un ching ahí. El factor 10 fue El lo que le factor, pusieron. mira, el factor 10 y el factor 5. Mira aquí donde lo explico. El factor 10 y el 5 están dentro de los RBCs. Entonces, cuando el estafilococo aureus mata a los RBC, lo destruye, libera el factor 5, el NAD, y la Haemophilus influenzae lo toma el factor 5 y puede crecer. Ok. Ajá. Bien. Entonces, ya la Burkholderia cepacia, que es lo que falta, eso produce infecciones en cystic fibrosis. Eso que tienen que acordarse. En chronic granulomatous disease, produce infecciones, o sea que es catalase positive. Y ya, eso es lo más importante. Burkholderia cepacia. Ok, vamos a fisio. Vamos a fisio. Sí. Vamos a fisio. Oye, Fran, yo me voy a poner a hacer escena. Yo estoy aquí. Cualquier cosa, se me pregunta algo, que sé yo, no te respondo, tú sabes. Tato, pero vamos un chin también a mí. Eso, comenzar de atunta. Tato, entonces miren, señores, vamos a hablar del myocardial action potential. El potencial de acción del músculo miocárdico. Se pegaron dos. Bien, entonces miren que lo tenemos acá. Lo primero es lo siguiente, el estado basal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira, eso ahí, ¿qué es eso? Tenemos nuestra membrana celular de este músculo cardíaco, ¿verdad? De este músculo cardíaco. La membrana tiene un resting membrane potential, un potencial de membrana en reposo. Este resting membrane potential es lo siguiente: ustedes tienen carga negativa en el interior de la membrana, tienen carga positiva en el exterior de la membrana. Ok, las fuerzas que mantienen ese resting membrane potential son, por ejemplo, canales de fuga de potasio. Son canales que están constantemente perdiendo potasio. Bien, entonces, como estoy perdiendo cargas positivas de dentro de la membrana, desde la membrana afuera, entonces tengo una concentración negativa neta. Ok, estoy perdiendo carga positiva, mi membrana interna está negativa. Ok, entonces esto tiene un potencial, o sea, esto tiene un valor que es negativo de manera basal, que es de menos 85. Ese valor no tienen que sabérselo, pero tienen que saber que es negativo de inicio. Entonces, ¿qué pasa? Eso es lo que está pasando acá en esta fase. Salida de potasio. Bien, miren cómo le enseña. Dentro del espacio intracelular del miocito, lo que yo le estaba enseñando, hay salida de potasio. El potencial de membrana en reposo está negativo. Ok. Tenemos esa membrana en reposo. Esta membrana en reposo se le denomina fase 4. Bien, fase 4 del potencial de acción. Cuando está en reposo se denomina fase 4. Entonces, cuando se empieza a despolarizar, la despolarización es la fase 0. Bien, empieza con la fase 0, la despolarización.
Y esto es por la apertura de canales de sodio. Entonces, mírenlo acá. Cuando se abren canales de sodio, espérense. Cuando se abren canales de sodio, lo que pasa es que empiezan a entrar cargas positivas hacia el interior de la célula. Bien, empiezan a entrar cargas positivas hacia el interior de la célula y se pierde la negatividad. Ok, se pierde la negatividad. Y lo que va a pasar es que se va a despolarizar. Cuando una membrana se despolariza es esto. Ahora tú vas a tener carga negativa fuera y carga positiva dentro. Es una membrana que está despolarizada. Bien, entonces este sodio entra por canales de sodio de voltaje, sodium voltage channels, canales de sodio de voltaje. Ok, ¿quién favoreció la apertura inicial de estos canales de sodio de voltaje? Bueno, es un estímulo eléctrico. Ok, esta despolarización, acuérdense, miren, déjenme ir acá, aquí al gráfico, espérense. Miren qué es lo que está pasando. Del sistema de conducción cardíaco hay un impulso eléctrico que está viajando. Y los impulsos eléctricos son ondas de despolarización. O sea, es esto lo que está viajando a través de la membrana. Ok, la membrana más distal se encuentra de esta manera. O sea, la membrana distal a esta despolarización se encuentra normal, se encuentra polarizada. Entonces, ese impulso de despolarización va viajando a través del sistema de conducción. Ok, va viajando por ahí y a través del sistema de conducción llega a las fibras musculares del corazón. Bien, entonces cuando ese impulso llega a la fibra muscular del corazón, abre esos canales de sodio. Hello. ¿Me escuchan? Sí, aquí estamos. ¿Te escucha? Ok, sí. Lo que pasa fue que se paró como un chin la pantalla. Déjame ver si fue que se paró la grabación. No, está bien, está grabando todavía. Ok. Entonces, miren. Esa despolarización, lo que va a hacer, esa despolarización cuando llega al músculo cardíaco es activar esos canales de sodio dependientes de voltaje. Y eso va a hacer que empiece a entrar sodio a la célula como vimos. Y eso va a hacer que ahora esa célula muscular se despolarice. Bien, y eso es lo que vemos aquí. Este es el voltaje, miren, esto representa el voltaje de la célula y va desde negativo, ahora va cruza el umbral 0, ¿verdad? Y se hace ligeramente positivo. Y eso es por todo el sodio que está entrando. Bien, entonces esa despolarización activó esos canales de sodio, se despolarizó, ahora el músculo cardíaco se despolarizó. Ok, entonces eso es la fase 0. En la fase 1 empieza casi inmediatamente después de la fase 0. Empieza la fase 1. La fase 1 es que esa onda de despolarización no solamente activa canales de sodio dependientes de voltaje, sino que también activa canales de potasio dependientes de voltaje. Ok, esa despolarización activa canales de potasio, pero activa a los canales de sodio primero y luego a los canales de potasio. Entonces, cuando estos canales de potasio se activan, empieza a salir potasio dentro de la célula, ¿verdad? Potasio se encuentra dentro de la célula. Entonces empieza a salir potasio dentro de la célula y lo que va a pasar es que el potencial de acción empieza a bajar un poquito. Miren cómo empieza a bajar. Eso es porque está saliendo potasio, están saliendo cargas positivas de la célula.
Bien, entonces se va a hacer más negativa. Bien, entonces eso es lo que ocurre en esta fase 1. Esta salida de potasio continúa, ¿ok? Continúa, pero ahora sucede lo siguiente. Acompañando esa salida de potasio, ahora hay otros canales que se van a activar. En este caso van a ser los canales de calcio. Bien, activado por voltaje. La despolarización activó también esos canales de calcio. Entonces ahora va a entrar calcio a la célula. El calcio es de carga positiva. Entonces cuando en esta fase 2, yo tengo salida de potasio. Míralo acá en azul. Yo tengo salida de potasio. Míralo acá. Salida de potasio y tengo entrada de calcio. Ok, salida de potasio y entrada de calcio. Está saliendo carga positiva, está entrando carga positiva. Bien, ¿y qué va a pasar entonces? Está entrando carga positiva, está saliendo carga positiva. Ambas cargas van a balancearse básicamente. Como se van a balancear, van a producir una meseta. Bien, van a producir una meseta. Se va a quedar despolarizada la membrana, pero no va, o sea, se va a quedar despolarizada, pero no va a descender todavía, porque está saliendo potasio y está entrando calcio. ¿Entienden? ¿Entienden? Sí, Sí, señor. yo le llego. Ok. Me imagino que por eso que le ponemos gluconato de calcio a la polarizante. Para que se mantenga como una meseta y no se vuelva loco. Eh, Algo así. bueno, Bueno, dale, hablamos de eso después. está bien. La Hablamos cámara de está eso después. encendida. Hablamos de Estoy eso tratando después. de- Entonces, miren. Luego, esos canales de calcio se van a cerrar. ¿Ok? Y solamente se van a quedar abiertos canales de potasio. Entonces, estos canales de potasio van a persistir. Bueno, vamos a enseñárselo aquí mismo. Esos canales de potasio van a quedarse abiertos. Estos son canales lentos de potasio. Van a quedarse abiertos y va a seguir saliendo potasio, o sea, carga positiva de dentro de la célula. Y eso va a disminuir el potencial hasta hacerse negativo nuevamente y quedarse en el basal. Ok, entonces todo esto acá, esas son las fases del potencial de acción del músculo cardíaco. Entonces, en esa fase de meseta donde entra calcio a la célula, Luis, el micrófono. Creo que el de Luis que está abierto. Ah, ¿verdad? perdón. Ah, ok. En Ahí esa, sí, soy yo, espérate. en esa parte, cuando entra calcio dentro de la célula, este calcio es lo que va a favorecer la contracción muscular. Bien, ese es el mismo calcio. Ok, y acuérdense que ese calcio, ¿cómo era que ese calcio favorecía la contracción muscular? Vamos a repasar. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cómo fue? Repite eso ahí. ¿Cómo el calcio que entra dentro del músculo cardíaco favorece la contracción muscular? Salía del retículo sarcoplásmico, que es el que tú estás dibujando ahora mismo, cuando entraba por los T-túbulos. Así que se llama, esa membrana que entró ahí, ¿verdad? Este canal de calcio, ¿cómo se llama? Vamos a ver, señores, que yo le di eso. Es que los nombres tú sabes que... Está bien, Pero, pero para eso está Anki, ¿verdad? Para eso que sí, está hombre, Anki. Entonces, entra calcio por esos canales, los de hidropiridínico. Entonces, entra calcio por los canales de hidropiridínico y ese calcio estimula otro receptor que se llama como
Ese receptor que se encuentra en el retículo sarcoplásmico, ¿cómo se llama? Receptor de rianodina. Receptor de rianodina. Entonces el calcio estimula el receptor de rianodina y eso abre un canal de calcio en el retículo sarcoplásmico y se libera más calcio. Ese es el calcium induced calcium release. Liberación de calcio estimulada por calcio. ¿Qué ocurre en el músculo esquelético cardíaco? Entonces, ¿esto qué va a hacer? ¿Cómo es que esto favorece la contracción muscular del corazón? Liberando la tropomiosina. ¿A qué se une? Ella se une, el calcio se une a la tropomiosina, eso como que A la troponina. ok, la troponina, ¿Y esta la libera, troponina qué hace? ahora sí, ahora esta libera la tropomiosina Ajá. ¿Y y eso? hace que el sitio activo Ajá. para que se pueda unir la adenina y ¿cómo es? La adenina y miosina. La Ahora va a quedar libre. miosina y la actina. Oh, Entonces, la tropomiosina libera el sitio activo de la actina y la actina se puede unir a la miosina y eso favorece la contracción muscular. Entonces, ese mismo calcio es el que está entrando por ahí, el que está favoreciendo la contracción muscular. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el grafiquito? Okay. Entonces, señores, miren. Todo eso pasó por ese estímulo inicial. En esta fase, cuando el corazón se está despolarizando y está teniendo toda su fase, hay lo que se denomina un periodo refractario. Bien, un periodo refractario. El corazón, esta membrana cardíaca no responde a otro estímulo durante el periodo refractario. Hay uno absoluto y uno relativo. El absoluto no responde. El relativo necesita estímulos más fuertes para poder producir la despolarización nuevamente. El relativo ocurre en la fase 3. Bien, en la fase 3 de la despolarización tenemos el periodo refractario relativo. Si tú tienes un estímulo fuerte, tú puedes producir otra despolarización que empiece ahí mismo, en la fase 3. ¿Ok? Entonces, eso es la despolarización del músculo cardíaco. Seguimos con el pacemaker action potential. Entonces, miren que es eso. El pacemaker action potential. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Este potencial es el que ocurre en el pacemaker cells. Esto está ocurriendo aquí en los nodos, en el SA node, en el AB node, ¿ok? En las células que tienen la capacidad de generar un pace. Bien, ahí es que está ocurriendo ese potencial de acción. Entonces, señores, esto es lo que explica por qué, por ejemplo, esto explica la capacidad de automaticidad del corazón, la capacidad del corazón generar impulsos eléctricos, despolarizaciones constantemente, de manera automática, siempre, por toda la vida hasta que te mueras. Entonces, acá tenemos las mismas fases. Tenemos la fase 4, pero esta fase 4 tiene esa ahí, miren, ustedes ven esa ahí, eso significa corriente de calcio, corriente de potasio, y aquí ustedes ven, dice corriente F, eso significa corriente funny como si fuese rara, no graciosa, rara.
Entonces, esa corriente Phony está dada por un canal. Esa corriente Phony está dada por un canal que se llama HCN. Bien, ese canal HCN es permeable tanto al sodio como al potasio. Bien, entonces es permeable al sodio y permeable al potasio. Pero favorece, tiene un efecto neto de despolarización. Bien, tiene un efecto neto de despolarización, porque miren cómo se va despolarizando constantemente, cómo va aumentando, no despolarizándose per se, sino que se está aumentando el potencial de membrana en reposo. Ok, entonces esto es debido a estos canales. Esos canales responden a cyclic AMP. Entonces, cuando ustedes tienen su receptorcito aquí, beta 1, y ustedes tienen esa epinefrina que se une a esos receptores beta 1 que están acoplados a qué proteína G. Dime, Miguel, ¿qué proteína G? GQ. No, ¿Eh? no, no, No. señor, no. Luis, ¿a qué proteína G? Ah, bueno, Luis está cocinando. Bueno, Javier. GS. GS, yes, GS. Entonces esto va a aumentar eventualmente el campo. Y este campo, ¿verdad? Este cyclic AMP va a activar esos canales, van a funcionar más. Y la fase 4 se va a hacer más corta. Bien, la fase 4 se va a hacer más corta porque los canales van a estar sobreactivados, van a entrar más sodio, va a entrar más sodio y la despolarización va a ocurrir más rápido. Y eso que ustedes creen que va a producir, aumentar la frecuencia cardíaca. Bien, es por eso que aumenta la frecuencia cardíaca con la epinefrina. Entonces, cuando la fase 4 sigue aumentando y llega hasta el umbral, hasta el threshold, este umbral, ¿a qué se refiere con umbral? ¿A qué se refiere con umbral? Dime, Javier, ¿qué tú crees que es eso? El umbral, ¿qué es eso? ¿Qué tú crees que es eso? ¿Qué se refiere con umbral? ¿A qué se refiere con como que Eso no como, Dímelo, eso no como el estímulo. No, como el límite, no sé? O sea, que hasta ahí que va a llegar la estimulación, por más que sea, no. algo así. Yo tengo entendido que un umbral es como la cantidad de estímulo que tú necesitas para que se produzca una reacción. Exactamente. Ese es el concepto. Pero en este caso, Ok. ¿qué es lo que pasa? Ese umbral es el límite mínimo que necesito para producir ¿qué? Que empieza La relajación. el calcio. Para activar los canales de calcio activados por voltaje. O sea, esos canales de calcio antes del umbral de menos 40 milivoltios no se abren. Cuando llega a menos 40, los canales de calcio se abren. Bien, y empieza a entrar calcio en la célula. Empieza a entrar calcio. Eso es en la célula pacemaker. Fíjense, en la fase 0 es que estamos. En la despolarización, el inicio de la despolarización. La fase 0 del pacemaker cell, es por calcio. La fase 0 del músculo cardíaco es por sodio. Entonces, cuando llega el umbral, se abren estos canales de calcio y se despolariza la célula. Y esa despolarización viaja a través del sistema de conducción. Esa despolarización empezó aquí
Esa despolarización empezó aquí y va a viajar a todos los sitios, va a viajar hacia la aurícula izquierda, a completar en la misma aurícula derecha, llega al nodo auriculoventricular y ahí se genera otra despolarización, ¿verdad? Y la de ese nodo va entonces a viajar a través de todo el sistema. Entonces, ya por último, la fase 3 es igual por potasio, canales de potasio que retornan el potencial de acción hacia su potencial en reposo. Entonces aquí ustedes tienen fase 4, 0 y 3, no tienen ni 1 ni tienen 2, no hay plató y no hay fase de repolarización rápida. Ok, entonces eso es lo que ocurre a nivel de los pacemaker cells. Muy importante los canales HCN. Muy importante, los canales de HCN responden a campo. Esto es lo que explica el aumento de frecuencia. Los canales de HCN, de hecho, tenemos fármacos que inhiben esos canales, que son la ivabradina. La ivabradina se llama ese fármaco. Ivabradina. Entonces, vamos a continuar. Eso es el pacemaker action potential. Vamos a ver un poquito de electrocardiogram. Ustedes saben que, déjenme ver. A ver qué falta por ahí. Vamos a dejar el electrocardiograma para la próxima. Y vamos a continuar con otro concepto pequeño. Porque como quedan 20 minutos, yo quiero darle el electrocardiograma y darle bien al electrocardiograma. Ok. Para que ustedes se lo estudien, EKG bien y vengan y hablemos, discutamos EKG bien. Déjame ver dónde que están la patología de EKG aquí. Esto yo creo que la cambiaron. Esto estaba en el 2020, estaban ahí mismo en fisiología. Entonces lo que vamos a hacer, señores, lo que vamos a hacer es que vamos a hablar la próxima clase, vamos a hablar de EKG, nada más de EKG. Ok, solamente de EKG, no vamos a ver microorganismos. Vamos a empezar con EKG desde aquí, desde la página 302, y vamos a continuar con las patologías de EKG. Ok, con todo lo que está aquí en la página 315. Bien, 315 y 316. Eso es lo que vamos a ver. Bien, eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a continuar. No vamos a ver microorganismos y si por ejemplo acabamos la próxima clase y quedan cosas, quedan conceptos todavía que no... O sea, si acabamos el EKG y nos queda tiempo, entonces seguimos. Pero no creo, yo creo que se nos va a ir las 2 horas completas con EKG. Entonces, bien, vamos a continuar. Atrial natriuretic peptide, los péptidos natriuréticos. Entonces, miren qué pasa con estos señores. Nosotros tenemos que a nivel del atrio, derecho y a nivel del ventrículo, a nivel de los ventrículos, tenemos células, tenemos miocardiocitos modificados que tienen la capacidad, tienen vesículas. Esos miocardiocitos tienen vesículas en sus células que contienen, en su citoplasma, la vesícula, que contienen estos péptidos. En el atrio, el atrial natriuretic peptide, en los ventrículos, el brain natriuretic peptide se llama. Estos péptidos natriuréticos van a liberarse cuando estas cavidades están distendidas. Bien,
Por ejemplo, cuando yo tengo un aumento de volumen, cuando el volumen cardíaco, el volumen circulante está aumentado, eso distiende las cavidades y favorece la liberación de los péptidos natriuréticos. Entonces los péptidos natriuréticos lo que van a hacer es que van a actuar a nivel de riñón, a nivel de los conductos colectores. Bien, entonces a nivel de los conductos colectores tenemos, a nivel de los conductos colectores tenemos, hacer un poquito más de espacio ahí. Se puso negro esto. ¿Y por qué se puso negro? Bueno, pues está negado esta vaina. No quiere extenderse más, está bien. Está negado. Vamos a abrir otro entonces. Miren, a nivel de los conductos colectores tenemos lo siguiente. Tenemos unos canales que se llaman Cyclic Nucleotide Gated Channel. Cyclic Nucleotide Gated Channel. Entonces, los péptidos natriuréticos, los natriuretic peptides, van a actuar sobre sus receptores. Bien, sus receptores de péptidos natriuréticos, que estos receptores, el mismo receptor está acoplado a una guanilato ciclasa. Bien, la guanilato ciclasa convierte GTP, ¿verdad? En cyclic GMP. Y el cyclic GMP activa la PKG, la proteínquinasa G. La proteínquinasa G inactiva a este canal. Bien, lo inactiva al canal. Entonces, ese canal lo que hacía era que de la orina el canal reabsorbía muchos solutos, sodio, potasio, calcio, era no específico, un canal no específico. Entonces ellos reabsorben todos esos solutos. Entonces cuando yo tengo péptidos natriuréticos, el canal se inhibe y estos solutos se eliminan por la orina. Bien, entonces el estímulo inicial fue un aumento de volumen circulante. Un aumento de volumen circulante. Esto me va a producir que eventualmente, por la inhibición del canal, yo tengo una pérdida de sodio y agua a través de la orina. Bien, una natriuresis. Bien, entonces eso es el mecanismo compensatorio. Así yo estoy perdiendo volumen por ahí. Bien. ¿Entendido? Digan que sí. Ok. Ok, entonces miren, eso es un marcador cardíaco. Es un marcador para diagnosis, o sea, que te sugiere heart failure. Y eso es porque en un heart failure, como vimos, ¿verdad? Hay el corazón, porque tiene menos contractilidad, maneja un preload mayor, ¿verdad que sí? El corazón maneja una precarga mayor. Esa precarga mayor eventualmente secreta más BNP. Entonces, te orienta a que es un heart failure lo que tenemos. Entonces, señores, tenemos acá las presiones cardíacas. Las presiones cardíacas son
medidas por este catéter, por un catéter de Swan-Ganz. Lo que hacemos es lo siguiente: nosotros tomamos ese catéter. Bien, nosotros hacemos lo siguiente: nosotros tomamos ese catéter y lo vamos introduciendo vía venosa, o sea, lo introducimos por la yugular y después llegamos acá y vamos a medir la presión del atrio derecho. Lo continuamos hacia el ventrículo, medimos la presión del ventrículo, presión del right ventricle. Lo continuamos entonces hacia la arteria pulmonar y medimos la presión, la pulmonary artery pressure. Y si lo continuamos hasta que llegamos hasta donde podamos, hasta los capilares, entonces medimos, no hasta los capilares per se, hasta donde llegue en la vasculatura pulmonar. Ahí vamos a medir el PCYP, que es el Pulmonary Capillary Wedge Pressure. Ese Pulmonary Capillary Wedge Pressure es lo mismo que un left atrial pressure. Bien, eso te equivale a la presión del atrio izquierdo. Ok, entonces hasta ahí es que podemos medirlo. Ya no podemos medir eso no mide la presión del ventrículo izquierdo. Con ese catéter no podemos medir eso. Bien, entonces de esa manera que medimos las presiones cardíacas. Y esas presiones tienen que dominarlas, esas presiones, porque por ejemplo, si ustedes tienen un BSD, ustedes van a esperar que esa presión del ventrículo derecho esté aumentada, ¿verdad que sí? Si ustedes tienen un mitral stenosis, ustedes pueden esperar que ese PCYP esté elevado, porque esa presión del atrio izquierdo va a aumentar. Bien, y así sucesivamente. Si tienen un tricuspid stenosis, esto va a estar aumentado. Hipertensión pulmonar. Exacto, si tenemos una hipertensión pulmonar, esto va a estar aumentado. Y así sucesivamente. De esa manera lo medimos. Ahora bien, si ustedes tienen lo siguiente, ustedes tienen, por ejemplo, que ustedes hacen ese estudio, introducen su catéter de Swan-Ganz y ustedes ven que ustedes tienen, por ejemplo, la presión diastólica, todas las presiones diastólicas elevadas, dígase 25, 15, 5, 15 también aquí, la diastólica. No, espérate, esa no. 25, 15 no puede ser mayor que la sistólica. 25, 15 también aquí. Entonces, si ustedes ven que ustedes tienen una ecualización, tienen 130, 15 en el ventrículo izquierdo, si se la dan la presión, ustedes tienen que todas las presiones diastólicas están aumentadas e iguales. Eso te habla de que ustedes tienen un cardiac tamponade. Bien, eso es porque en diástole, cuando el corazón nos está contrayendo, todo ese fluido del pericardio está contrayendo las cavidades cardíacas y está aumentando su presión. Entonces, la ecualización y aumento de todas las presiones diastólicas del corazón es sugestivo de un cardiac tamponade, un taponamiento cardíaco. Bien. Bien. Ok. Entonces, señores, miren, autorregulación. Eso es importante,
pero eso lo vamos a ver. Miren, estos mecanismos realmente lo vamos a ver bien en sus órganos correspondientes. Bien, estos mecanismos, por ejemplo, ese hypoxic vasoconstriction lo vamos a ver cuando demos fisio respiratoria. Cuando hablemos de encéfalo, presión intracranial pressure, vamos a hablar, o sea, todo eso lo vamos a hablar en sus respectivos órganos, no se preocupen. Lo pueden leer, pero todo eso vamos a hablar en sus respectivos órganos. Del corazón, que es el que estamos hablando ahora, ¿verdad? Sí, deben de saber por lo menos el nitric oxide, cuando se produce, tiene efecto vasodilatador, principalmente en las arterias coronarias. Ok. Entonces vamos a culminar con con el capillary exchange. Esto se explica rápido, esto es fácil. Entonces miren, las presiones que dominan el movimiento de fluidos entre el capilar y el intersticio son las siguientes. Tenemos primero tenemos una presión hidrostática del capilar. Esa presión está dada por la presión por la presión del volumen sanguíneo, por la presión arterial. Esa es la presión hidrostática del capilar. Eso busca empujar el fluido fuera del capilar hacia el intersticio. Entonces, dentro del capilar tenemos una presión oncótica o coloido-osmótica del capilar, que está dada por las proteínas sanguíneas, por las proteínas, ¿verdad? Las proteínas del plasma, principalmente la albúmina. Bien, esta presión evita la salida del fluido desde el capilar hacia el intersticio. Mantiene los fluidos dentro del capilar. Ahora ustedes dirán, ok, pero ¿por qué? ¿Verdad que sí? No lo han pensado. ¿Por qué? Porque es coloide osmótica, es como si fuese una presión osmótica. Bien, es como si fuese una presión osmótica lo que ejerce. La albúmina no puede atravesar la membrana capilar por sí sola, a menos que haya una inflamación, ustedes saben, y en la inflamación haya una contracción de esas células endoteliales y la membrana capilar aumenta la permeabilidad, pero en condiciones normales la albúmina no puede realmente atravesar la membrana capilar. Entonces, como no la puede atravesar, actúa como un osmolito. Bien, actúa como un osmolito. Entonces, si hay más concentraciones, el agua se mueve, eso es donde hay mayor concentraciones de soluto, eventualmente albúmina. Bien, entonces por eso es que la concentración de la albúmina dentro de la sangre mantiene el agua dentro de los capilares. Ok, entonces esa misma presión la tenemos afuera en el intersticio. Tenemos una presión hidrostática del intersticio, que es básicamente
casi no es existente, casi no hay presión hidrostática. Y tenemos una presión oncótica o coloidosmótica del intersticio. Esta presión es reducida por el drenaje linfático. Excúsame, por el lymphatic drainage. O sea, normalmente desde el intersticio están los vasos linfáticos que están constantemente absorbiendo proteínas desde el tejido intersticial, proteínas y fluido. Ok, entonces esta presión oncótica del intersticio es mantenida baja por ese drenaje linfático. Cuando yo tengo, por ejemplo, una filariasis, que es este parásito aquí, obstruyéndome el drenaje linfático, una Wucheria bancrofti, un tipo de filaria, o una Brugia malayi, que es otro tipo de filaria, esto me obstruye el drenaje linfático, esas presiones coloidosmóticas del intersticio aumentan. ¿Y qué va a pasar? Ahora yo voy a tener más fluido que se va a quedar dentro del intersticio y no voy a tener fluido que se está absorbiendo tampoco por el drenaje linfático. Entonces, ¿qué tengo? Edema, ¿verdad que sí? Edema. Entonces, señores, miren qué pasa normalmente. Normalmente, a nivel arterial, en el lado arterial, yo tengo una presión hidrostática elevada, la cual va a favorecer que se pierda mucha agua, ¿verdad? Que haya movimiento de agua y de nutrientes hacia el intersticio. Agua, glucosa, oxígeno. Entonces, como se pierde esa agua, las proteínas del capilar se concentran. Bien, las proteínas se van a concentrar porque se perdió agua y no albúmina. Entonces, en el lado venoso, esa presión coloidosmótica va a ser mayor y esto va a favorecer un net flow into the capillary, o sea, un flujo neto de agua ahora hacia los capilares del lado venoso, y eso va a continuar hacia la vena eventualmente. Ok, entonces así es que ustedes tienen ese intercambio en el intersticio. Del lado capilar se sale agua, nutrientes, etcétera, y todos esos del lado venoso. Entonces aquí entra CO2, aquí entra agua de nuevo, etcétera, y se drena a través de la vena. Ok, y de esa manera ocurre el intercambio y el movimiento del fluido a través de los capilares. Entonces eso está ligado a la fisiopatología del edema. O sea, el edema es la alteraciones de estas presiones. Ok, entonces para la próxima clase mañana vamos a tomarnos un momentito para hablar de edema. Ustedes me van a explicar la causa de edema secundario a las alteraciones de esas presiones, y después vamos a entrar a EKG. Vamos a tomar EKG, a leer esto, entender este asunto, y vamos a ver mañana mismo vamos a ver las patologías de electrocardiograma. Ok. Señor. Antes de que te vayas, recuérdate que tú también dijiste que iba a hablar hoy de la forma de tu clase.
Ay, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Por Dios. Gracias, men. Espérate, déjame parar.